¿Sabías que se puede atrapar un criminal solo por su forma de escribir o su manera de hablar? Para ello existe la lingüística forense. En el vídeo de hoy contamos con Sheila Queralt, lingüista forense, que nos va a contar más detalles sobre su profesión. Bienvenidos un día más a Mesa de 7 en Villar Securities. Hoy con la mejor de las compañías, como decía antes, que a mí no me habéis escuchado. Tenemos la suerte y el placer de contar con Sheila Queralt, que nos va a acompañar durante la siguiente hora, conociéndola un poquito mejor. La vamos a tratar de exprimir y de aprender un montón de cosas de ella y de a lo que se dedica, que es algo súper curioso y que seguramente muchos de nosotros no conozcamos apenas. Bueno, nosotras sí, pero porque ya vimos en la charla de Rooted, pero nos quedamos con ganas de más y por eso dijimos, vente por favor un día. Se tiene que venir, sí, efectivamente. Sí. Y bueno, ahora ya sí, bienvenida de nuevo. Ha sido rápida y... Qué guay. Bueno, M, ¿comienzas tú? Comienzo yo. Dale. Bueno, esta pregunta es fácil. ¿Quién es Sheila Queralt? A ver... Pues nada, soy una perito que me dedico a analizar la lengua, ¿no? En casos generalmente investigaciones privadas, investigaciones policiales, judiciales, y eso es a lo que me dedico en mi día a día. Pero eso, traducido para los magues, para las personas que no entendemos ese mundillo, eso, ¿cómo podemos entenderlo un poquito mejor? O venga, mejor dicho, ¿qué es lo que hace un lingüista forense? Sí, efectivamente. Pues analizamos, por ejemplo, ya sean textos escritos o la voz de las personas, en cómo se pronuncian esas palabras, cómo están escribiendo esas palabras, pero no la forma, ¿no?, en la que se escribe el manuscrito, sino que podemos analizar, por ejemplo, texto digital, que es la mayor parte de nuestro trabajo, y a través de cómo utilizas las palabras, qué palabras utilizas, cómo conformas las frases, la sintaxis, ¿no?, que hablábamos antes en el instituto, pues cómo se utiliza todo esto, determinamos pues quién hay detrás de ese texto anónimo, si es esa persona de la cual sospechas y... ¿Qué pasa? No. ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha ido internet? No, ¿cómo se me ha ido internet? ¿Se ha ido la conexión? No, déjame un segundo, que se ha cortado. Conexión. A ver. ¿Ahora? Se está yendo la conexión de Twitch. Vamos, hombre. ¿Por qué se ha ido la conexión de Twitch? ¿Nos oyes, Sheila? ¿Habéis vuelto? Sí, ahora habéis vuelto. O sea, que nos hemos ido nosotras de la conexión. Sí. ¿Por qué? O sea, a nosotros se nos ha ido, se ha cortado a mitad. Nos ponía una alerta de conexión, pero vamos, de conexión a nivel de velocidad no es. No debe. Hombre, no tendría ningún sentido. Hacía mucho que nos pasaba esto, macho. Mucho. Voy a revisar esto un segundito. No, aquí no está conectado a nada, porque vamos directamente por cable, va todo. A ver, cierra ese. Voy a cerrar esto. No, pero es que no tengo nada que tire. Vamos a liarla. Jolín. A ver. Ahora está aguantando. Hay un problemilla con algo del audio que se duplica. Vale. Nos dicen que era Sheila quien se quedó congelada. Pero A mí se nosotras me no. ha quedado vosotras, yo me veo bien. Vale, claro, no, pues tú te has quedado conectada aquí, pero lo que no se mandaba era tu imagen y tu audio al stream, que es lo que se ha quedado ahí pillado. Vale. Vamos a probar de nuevo. ¿Veis? Yo tengo siempre problemas, ¿lo veis? Seguramente que sea yo, ¿eh? Sí, parece que ha ido por ahí. Vamos a ver de nuevo qué es lo que hace un lingüista forense. Pues un lingüista forense hace algo muy interesante, que es analizar, como os decía, el texto o la voz, ¿sí?, de las personas para determinar quién hay detrás. Si tenemos sospechosos, lo que haremos será una comparación de esas palabras que se utilizan, de cómo se escriben esos textos, las faltas de ortografía, qué emoticonos, por ejemplo, o cómo se utilizan ciertos sonidos, cómo se pronuncian, por ejemplo, en el caso de una grabación, y determinaremos, por ejemplo, de dónde es esa persona, si esa persona habla uno o varios idiomas, el sexo más probable, el rango de edad más probable, la profesión, el nivel de estudios e incluso, dependiendo del texto, la ideología, que por ejemplo puede llegar a ser muy interesante en una campaña electoral o en casos de terrorismo.
Vale, o sea, es un perfilado en base a cómo se comunica esa persona, ya sea voz o texto. Exactamente. Vale, vale. Muy chulo. Qué guay, claro. Es muy chulo. Está ahí. Ya es cuando la gente empieza a pillar la paranoia y no me habla, no, es broma. ¿Analizas a las personas que hablan contigo todo el rato? No, no, obviamente, porque si no al final me volvería loca, porque al final el lenguaje está en todos lados, ¿no? Y por lo tanto, no, si no pagan, no se analiza. Bien, Por salud mental. bien, eso también quizás puede tener que ver porque por tu forma de hablar yo deduzco de dónde eres. A lo mejor también tiene que ver eso. Si no hay guita, no trabajamos, no hacemos nada. Totalmente. Yo creo que va por ahí también. Qué cabrón. ¿Ves? Yo también tengo dotes para lo básico. Vale, ¿y qué es lo que hay que estudiar para dedicarse a ser lingüista forense? Pues la verdad es que no es algo corto, no sirve un cursillo, ¿no? Que en muchos casos sí que se está diciendo, bueno, haces un curso, no. Hay que hacer una carrera relacionada con las lenguas, ya sea una filología, lingüística, lenguas aplicadas, bueno, ahora tienen muchísimos nombres, pero un grado que te dé unos conocimientos muy profundos sobre cómo se utiliza la lengua y después un máster específico en lingüística forense. Aquí viene el gran problema, porque antes en España sí que había, pero ahora no, y ahora hay que irse fuera, a Inglaterra, a Estados Unidos, y ahí es donde tienes que formar pues, en todas las bases, digamos, de cómo se analiza, ¿no? Cuál es la metodología, entender también el sistema judicial, cuándo se puede presentar este tipo de pruebas, si realmente la prueba en ese tipo de procedimiento va a ser útil, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que es la parte, digamos, más forense. O sea, que encima es una especialidad y aquí ahora en España no se puede hacer. No, aquí ahora actualmente en España no existe ningún máster. Cuando yo lo hice, por suerte sí, eran másteres caros, pero ahora ya no existe esta posibilidad. Por el momento, esperemos que en un futuro se vuelva a realizar. ¿Y cómo sabías o cómo llegaste a hacer ese máster? En plan, vale, he hecho algo relacionado con ese grado, esa universidad previa antes de especializarme y digo, quiero hacer el de forense. Claro. Pues la verdad es que no tenía ni idea, eso está claro, porque en ese momento tampoco había nadie que se dedicara a divulgar esta disciplina y era como un mundo muy hermético. De hecho, en el mundo, cuando yo comencé, podríamos decir que habíamos 50, como mucho en todo el mundo. Sí, era algo muy pequeñito. Pero tuve la gran suerte de que en la universidad había un cartel que ponía máster en lingüística forense. Había un teclado y un mazo y ponía la unión entre la lengua y el derecho, que era realmente mis dos grandes pasiones, la lengua y el derecho. Y fue como, ¡guau! Yo quiero eso, ¿no? Me lo pido. Tal cual, me lo pido. Y claro, me puse a leer un poquito sobre el tema y tal, fui a hablar con la directora del máster y ya rápidamente decidí que me iba a dedicar a eso sí o sí, porque además yo soy muy de, cuando lo decido lo hago y así lo hice. Qué guay. Qué guay, o sea, qué pasada. O sea, fuiste la 51 del mundo casi. Casi. Qué guay, porque es que nosotras, yo la primera vez que escuché hablar de esta especialidad fue a través de ti, pero coincidimos en un año en la mentoría de la Liga de la Guardia Civil y ahí es la primera vez que escuché la palabra, las dos palabras, ¿no? Juntas, no tenía ni idea de a qué se refería y en base a eso seguirte por Twitter y bichar un poquito lo que compartes, hacerte una idea de qué puede ser. Y ya, a partir de ahí, ya después, con la parte de routers, se me ocurrió que podría ser hiper interesante. Como tema totalmente diferente a lo que yo me había encontrado en las cons y que podría aportar algo, y no me equivoqué. Nos explotó la cabeza a todos. Creo que fue súper acertado. Entonces, desde entonces, entre medias, luego, es que luego hay un montón de cosas de lo que hablar. Leí un poquito más para ver exactamente qué es lo que hacías y ver ejemplos reales, que al final yo creo que también es como mejor vamos a entender qué es lo que haces. Y de ahí, ¿cómo es un día a día en tu trabajo? La verdad es que es un trabajo muy entretenido porque tiene esa parte, digamos, que a todos nos gusta, que es la parte CSI, ¿no? Que podríamos decir que a todos los que nos dedicamos a la parte forense pues nos gusta, pues te viene, ¿no? El cliente o te viene la persona que te encarga el caso y tiene ese componente, no vamos a decir morboso, pero bueno, interesante, ¿no? De cierta manera, entretenido. Y después, a ver, sí que hay la parte más pesada, porque al final el análisis, aunque parezca bueno, que tiene toda esa parte de, pues descubro quién es, hasta que llegas al descubro quién es, pues realmente hay una parte muy sistemática y que no es tan atractiva, ¿no? Pues el ir etiquetando cada una de las palabras, imaginaos que pues, suelen ser textos que dan de sí,
ir contando cada vez que pronuncie este sonido de esta manera, ¿no? Y mucho más sistemático y mucho más pesado. Pero bueno, a mí la verdad es que me resulta muy, muy gratificante. Y después tienes la parte también de toda la parte más judicial, de hacer el dictamen, ir a defenderlo, que hay personas que odian, ¿no? Ir a juicio a defender los dictámenes. Y a mí, por ejemplo, es una parte que me resulta muy, muy interesante y que me gusta muchísimo, ¿no? El defenderlo. Hay otros compañeros que no les gusta tanto, también hay que decirlo. Y también depende del sistema donde se defienda. Yo, por ejemplo, en España me siento cómoda, en países latinoamericanos también, en países anglófonos pues ya no tanto, ¿no? Por el tipo de sistema. Sí, al final también que cuando no es tu lengua, los matices entiendo que es súper importante en este tipo de cosas también. Sí, pero no es tanto la lengua, sino el a tipo de nivel sistema, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en España no te sientes tan atacado como que también, cada vez vamos a un sistema más anglosajón, pero por ejemplo en Inglaterra es mucho más el ataque, ¿no? Realmente van a pillarte, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Hay contrainterrogatorios, sí, los interrogatorios son mucho más duros. Ostras. Aquí también lo sé, bueno, supongo que no sé si habéis salido vosotros de perito en juicio, cada vez son más duros. O sea, si uno se lo piensa que es duro, es mucho más de lo que uno se imagina. Pero bueno, hay sistemas donde todavía es mucho más duro. Jolín. ¿Y cómo te llegan los casos? ¿Por qué vías te pueden llegar? Pues la verdad es que me llegan mucho por redes sociales. Muchísima gente que, bueno, claro, mucha gente no conoce qué es la lingüística forense, ¿no? Y al final acaban buscando anónimo, tal, no sé qué, y acaban llegando al perfil, ¿no? De buscando, pues, ¿cómo saber quién ha escrito este texto anónimo, ¿no? Normalmente. Y acaban llegando. También me llegan muchos de asociaciones, menos de lo que deberían de policía y sistema judicial, pero también llegan algunos. También es verdad que en España no tampoco tenemos muchísimos casos, digamos, de homicidios, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, sí que tenemos bastante pues, en temas de suplantaciones de identidad, temas de divorcio, ¿no? Este tipo de casos. Pues fíjate, pensaba yo que a lo mejor por esa parte de cuerpos y fuerzas podía llegar más, sí. o quizás porque son los casos más morbosos, que quizás vamos por ahí, claro, pueden serlo. Ahí tengo una pregunta que no se me olvida hacerte una pregunta, pero luego porque ahora está fuera de contexto. No penséis que es morbosa la pregunta. Claro, yo te he mirado diciendo, a ver, ¿qué le vas a preguntar? Quizás un poco sí. Pero nada muy grave. Un poco sí. Entonces, en relación con estos casos que decimos, ¿cómo son? ¿Qué tipos de análisis realizas? Quiere decir, son, dices, privados, tanto también con fuerzas de seguridad, también por empresas privadas, entiendo. Sí. También tenemos muchísimos clientes privados, tanto empresa como el propio cliente privado, ¿no? Y pueden haber casos, por ejemplo, relacionados con la atribución de autoría, que es lo que más o menos hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? ¿Quién hay detrás de esa cuenta anónima, por ejemplo? Pero también tenemos casos, por ejemplo, de desambiguación, es decir, en esa frase exactamente qué es lo que quería decir, ¿no? Esto puede ser cláusulas de contratos, amenazas, por ejemplo, si eso realmente es una amenaza, ¿no? También hay un poco más del análisis del discurso que se ha hecho, por ejemplo, si un texto ha sido plagiado. Por ejemplo, tenemos, no únicamente pensamos en una novela, ¿no? Si ha sido plagiada esa novela o una canción, sino también incluso a veces código. Nos han hecho llegar códigos de si realmente este código ha estado plagiado del otro. En algunos casos trabajamos de forma independiente, pero en otros casos también trabajamos con compañeros, pues ya sean informáticos dependiendo, músicos, y por ejemplo en un caso de plagio musical, ¿no? Depende un poco del tema y del equipo que se conforma en ese caso. Y se me ocurre, ahora con todo el tema de ChatGPT y demás, Uy. Ahora has abierto la caja de Pandora, ¿eh? Sí, por eso mismo. Es que conforme lo ibas diciendo, en mi cabeza estaba sonando, digo, y ahora todo eso, si le sumas ChatGPT, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿O cómo se podría? ¿A dónde va? Claro. Esto realmente es un gran reto. A mí no me preocupa tanto, por ahora, ahora lo estoy diciendo ahora, mañana no sé si voy a decir lo mismo, lo que realmente, todo lo que se genera automáticamente y no se modifica, me preocupa más aquellas personas que le dan un poquito más a la rosca, ¿no? Y crean el texto con ChatGPT, por ejemplo, o clonan la voz, y la modifican. Aquí realmente sí que es difícil determinar hasta qué punto esto ha estado creado por inteligencia artificial, cuando ya hay, ¿no? Digamos, ese tipo de modificaciones. Actualmente se está trabajando sobre ello, pero claro, al final estamos cabalgando sobre lo que se va haciendo, ¿no? Porque va modificándose de forma tan rápida que, claro, no hay estudios científicos o no llegan con suficiente rapidez
los estudios científicos con aquello que se está creando, ¿no? Los ciberdelincuentes al final siempre están por delante de lo que podamos hacer. Y por lo tanto es un reto, es un reto. Y se podría decir que nuestra forma de comunicarnos, tanto oral como escrita, sería como una huella dactilar, cada uno tenemos una y es única. Sí que es verdad que es única, pero no la compararía con la huella dactilar. Esto es algo que se venía comparando anteriormente con la huella dactilar, con el ADN, incluso. ¿Cuál es el problema? Que en una huella dactilar o en el ADN, con una muestra tienes toda la información del hablante, pero no es modificable. Pero la voz sí. Una misma persona en el mismo día, su voz o su forma de escribir puede cambiar dependiendo del contexto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy cansada y me persigue un perro, yo no voy a chillar de la misma forma que estando, por ejemplo, en una rueda de reconocimiento. ¿Sí? O yo no escribo igual, ya no te pongo una estación de tensión, sino no escribo igual un correo a mi jefe cuando estoy cabreando que a mi colega explicándole cómo me fue la noche anterior. Sí, sí que es verdad que a ciertos parámetros, y gracias a eso podemos hacer nuestro trabajo, pero habrá variables que no serán comparables, ¿no? Y que nos van a dificultar el trabajo. No lo imposibilitan, pero sí que lo dificultan. ¿Y es posible que alguien nos copie para hacerse pasar por nosotros y que cuele? No. Vale, eso más o menos. Es que mi pregunta entonces no estaba bien hecha por compararlo con una huella dactilar, que es lo primero que se me ha venido a la cabeza, sino por el hecho de decir es único en todo su contexto y te pueden copiar una cosa, pero con el contexto entero voy a saber que no eres tú. No, te pillan. Si hay un buen experto detrás, te pillan porque justamente hay esos parámetros que no se pueden modificar. En la web, por ejemplo, hay parámetros que son estables y no se van a poder modificar voluntariamente. Y en el texto también habrá partes que no se pueden modificar. Por ejemplo, en la lengua escrita tenemos distintos niveles, ¿no? Pues tenemos el nivel, digamos, de palabras, las palabras que utilizamos, el nivel ortográfico, las faltas de ortografía. Y, por ejemplo, las faltas de ortografía son muy curiosas, porque son difíciles de quitártelas de encima si uno, por ejemplo, quiere disimular incluso, o de fijarte realmente en cuál es esa falta de ortografía para esa persona. Porque incluso las faltas de ortografía, incluso ellas, son sistemáticas. Es porque tú desconoces esa regla de la lengua, ¿no? Y al igual que tú la aplicas a esa palabra, también aplicarás al resto de palabras que tengan ese mismo componente, ¿vale? Y esto normalmente la gente no se fija. O puede ser inconsciente, quiero decir, claro, ¿no? es inconsciente. Quieras escribir un texto rápido y no las pongas pues porque lo quieres decir rápido, pero lo que te importa es, por así decirlo, el contenido del mensaje, pero no el cómo lo has escrito. Y eso también te puede delatar. También te puede delatar. Incluso si, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, un WhatsApp, pues habrá partes ya más pragmáticas, es decir, de cómo tú ya te comunicas más allá de la palabra en sí que utilizas. Si, por ejemplo, utilizas únicamente 2 palabras por mensaje o 3 palabras, o eres una persona que escribe mensajes muy largos, o los emoticonos que utilizas, la frecuencia con la que utilizas los emoticonos, la combinación de emoticonos que utilizas. O sea, hay muchas partes que tú te fijarás en unas, pero no te fijarás en las otras. Y eso es muy difícil. Si para escribir una frase en WhatsApp das 20 veces a intro, o si escribes todo el troncho junto, ese tipo de cosas también. Por ejemplo. Este fin de semana en el Hackcamp, hablando del tema de suplantar una identidad o de gente que desaparece porque quiere, dice, vale, cambia su forma de ser. Decimos, vale, la puede cambiar momentáneamente. Puedes cambiar dónde vives, puedes cambiarte el nombre, puedes operarte, pero al final hay un punto en el que sigues siendo la misma persona y pasado X tiempo volverás a tus gustos, volverás a el mismo tipo de acciones en el día, de rutinas, porque eres la misma persona. Aunque hayas intentado hacerte pasar por otra, hay como unas bases que siempre vas a seguir siendo tú. Aunque te quieras crear otro personaje. Claro, quieras desaparecer y que no te encuentren, que era un poco de donde venía la reflexión. También aplica... Con la lengua sucede igual. Muchas veces, por ejemplo, cuando han intentado disimular su voz o su escritura y después están siendo interrogados, por ejemplo, ellos, claro, saben que a lo mejor hay una muestra de voz, una grabación, ¿no? Imaginemos una llamada anónima. Y ellos intentan reproducir, ¿no? O cambiar esa forma que tienen en la voz. Pero claro, déjalos hablar. Yo nunca cojo los primeros minutos del interrogatorio. O sea, tú déjalos que se cansen, que al final saldrá, ¿no? Y eso sucede siempre, siempre. Al final acaba saliendo tu yo interior, ¿no? Ya sea lingüístico, social, lo que sea, ¿no? Ahí nos contaron un caso de una llamada haciéndose pasar por otra persona, en la cual ponían como el típico acento de país del este,
y lo pones al principio, cuando esa conversación es muy larga o pasan X días y sigues intentando encontrar a la misma persona, de repente se te olvida poner el acento. Y resulta que era andaluz. Y dices, no, es que mi compañero no está. Ah, ya, claro, porque se te va olvidando. Claro, y por ejemplo también, si normalmente cuando tú le preguntas que lo repita y es una información que esta persona está muy interesada en que te quede claro, por ejemplo, si te están pidiendo un rescate, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿me puedes repetir? ¿No? Y haces como que no te enteras. Si esa información es clave, al final dejará el acento porque primará, ¿no? La función, el objetivo de quiero que me entiendas a la suplantación, generalmente. Entonces, hay trucos, digamos, para las fuerzas de seguridad, ¿no? Cuando tienen que, bueno, que estar tratando, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y después, por ejemplo, también para pillarlo del falso acento, normalmente las personas se quedan con ciertos parámetros que les resultan familiares a la hora de modificar ese acento, pero a lo mejor las palabras o la entonación incluso, o ciertos sonidos que también serán comunes, no los hará, no habrá la sistematicidad en ese acento, ¿no? Vale, qué chulo. Tengo que mejorar mis imitaciones de acentos. Pero sí, total. Es que, jolín, luego cuando vas viendo temáticas nuevas y vas comparándolas con la información que tienes previamente, vas metiendo cositas extras y van teniendo todo el sentido y ves cómo trabaja todo junto. Y, claro. Y cada vez tienes más contexto y es mucho más fácil llegar a la conclusión o tienes más posibilidades de llegar a la conclusión acertada. Claro. Es súper chulo. Aquí ahora, claro, viene un poco algún ejemplo de algún caso que nos puedas contar. Cuanto más mejor. Ya, has omitido la palabra amoroso. No, os he persuadido para que vosotras pongáis esa palabra donde yo no he dicho nada. Pues mira, justamente se murió la semana pasada creo que fue, Ted Kaczynski, no sé si lo visteis en Una Bomba, sí, que salió en todos los diarios aquí, y justamente ese caso se resolvió, o digamos la primera orden de detención fue a través de la lengua. Es un caso de Estados Unidos y yo creo que fue la semana pasada, la otra, no me acuerdo. Sí, hace poco. Hace muy poquito. Y justamente en ese caso, esta persona era un científico ermitaño que estaba en contra de la tecnología, ¿no? Y él ponía cartas bomba a distintas personalidades relacionadas pues, con el mundo de la tecnología, y él decidió que para dejar de atentar, porque no lo pillaban, no había manera de que lo pillaran, y dijo que envió un manifiesto, un texto muy largo, que además es un regalo, porque nosotros los lingüistas con eso hemos trabajado con muestras bastante cortas, realmente. Y esto era un libro, vamos a decirlo, un manifiesto que era un libro. Y explicando por los motivos por los cuales él estaba haciendo esos atentados, ¿no? Y dijo, bueno, si lo publicáis, voy a dejar de atentar. Pues justamente en ese manifiesto él decía que para qué servían ciertas disciplinas, porque él decía que la lengua no era una ciencia incluso, y que para qué servía, por ejemplo, estudiar lengua, ¿no? Y justamente se le pilló por la lengua, ¿no? Que digo, bueno, si este hombre cuando lo estaba escribiendo supiera, ¿no? Que le iban a pillar por la lengua, a lo mejor hubiera sido más cauteloso, ¿no? En esas palabras. Qué bueno. Y justamente fue a través del análisis de ese manifiesto donde vieron que había ciertos patrones, pues por ejemplo el uso de ciertas frases hechas que las modificaban, que esto es algo bastante común, ¿no? Personas que hacen suyas las frases hechas, ¿no? Que dicen, ¿por qué siempre las cambias, no? Pues hicieron un perfil, aunque en este caso fue la Liga Ciudadana, fue la cuñada la que por esa forma de escribir reconoció al cuñado, diciendo, oh, sí que es mi cuñado el loco, el que ha escrito esto, ¿no? Después lo cotejaron porque esa persona tenía textos, ¿no? Había hecho artículos científicos y pudieron cotejarlo. Que eso también viene muy bien con decirle a la gente, bueno, cuidado con todo aquello que publicáis, porque hace 10 años que me dedico a esto y al principio era terrible la tarea de buscar textos comparables, ¿no? Decir, bueno, pero es la vecina del quinto, ¿vale? Pero tú tienes algo de la vecina del quinto que haya escrito, hostia, no, a ver cómo lo hago para que me escriba algo y tal. Un claro, SMS. No es un problema, es que lo dejamos todo escrito en las redes. Los SMS esos acortados de las XQ. Estos son regalos. Para nosotros, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, tienen muchísima información, aunque son textos muy cortos, que dices, bueno, pero con esto realmente puedes trabajar. Tenemos historiales normalmente. Y además tienen ese componente informal, inmediato, que tú no te lo piensas tanto, ¿sí? Dejas muchísimas pistas en esos mensajes. Por ejemplo, hay un caso de mensajes de WhatsApp, es un caso inactivo que tampoco puedo hablar mucho, pero si alguien quiere buscar, hay muchísima cosa publicada. El caso del asesinato de Dana Leonte, que también hace una semanilla o así que sale en los medios porque la familia quería reactivarlo un poquito, ¿no? Decían que, bueno, que está yendo todo muy lento por el tema del COVID y tal.
Y en ese caso se me pidió analizar los mensajes de WhatsApp para determinar si los mensajes de WhatsApp que aparecieron después de la desaparición de la víctima habían sido escritos por la víctima o habían sido escritos por el principal sospechoso, que en este caso era la expareja. Pero como os digo, bueno, no puedo hablar mucho más porque está bajo juicio, pero bueno, podéis comparar, ¿no? Y ahí pues había rasgos de muchos casos de cómo habla una persona, ¿no? Muchas cosas como de la forma en la que nos pronunciamos ciertos sonidos, también la reflejamos en cómo escribimos en el WhatsApp. Qué guay. Ostras. Me voy pensando, ¿cómo dejo de escribir en cualquier aplicación de mensajería instantánea desde ya? Hoy a lo mejor tenéis menos comentarios aquí en el chat. Hoy está esto, sí, ¿eh? Yo creo que solamente los saludos y ya no dicen nada. ¿Y algún caso en el que hayas trabajado que le consideres como especial? Porque fue el primero, porque gracias a tu intervención como que se pudo atrapar o encontrar lo que se estaba buscando y que se pueda hablar. Sí, tuve un caso que ha sido el más loco que he tenido. Es un caso que lo tuve al principio de dedicarme a esto y fue con una... Bueno, no digo lo voy a explicar porque al final, porque si no ya digo la respuesta ahora. Fue un caso en el que nos llegaban distintas cartas, pero esto fue como durante 3 años, una cosa así, y nos llegaban cartas. Esto nos contactó la policía. Y nos preguntaban por el perfil de esas cartas, unas cartas amenazantes en las que amenazaban a la víctima. Y en cada carta aparecían unos rasgos que sí que eran comunes, ¿no? Que era esperable, pues si se trataba de la misma persona, pero había rasgos que eran incompatibles con cómo escribía esa persona y que además no aparecían en todas las cartas. Y era como muy loco, en plan, no entendemos nada porque esto no nos ha pasado nunca, no hay ningún caso en la literatura que explique este tipo de casuística, y esa persona al final acaba muerta, aparece muerta, en extrañas circunstancias. No se tenía claro si esa persona la habían asesinado o había cometido un suicidio. Bueno, es el principal sospechoso, que en este caso también era la expareja. Él decía que no tenía nada que ver, además era una persona de los cuerpos de las fuerzas de la seguridad. Y finalmente se resolvió porque la psiquiatra de la víctima confiesa, se salta el secreto y nos dice que era una persona que estaba siendo tratada por personalidad múltiple. Es que te lo iba a preguntar. Entonces, no sabemos, claro, pero no hay estudios científicos sobre si esa personalidad múltiple se refleja en la escritura o no. Claro, la hipótesis es que podría ser, porque nos ha pasado este caso, y no habíamos visto nada igual, y yo en todos mis años nunca he visto nada igual otra vez, pero no hay estudios científicos que realmente avalen esa hipótesis. Que si alguien conoce, puede hacer un trabajo de esto, sería genial, porque a mí me resolvería una duda, ¿no? Que me quedó en ese caso. Claro, es como hasta dónde llega esta personalidad múltiple a inferir 100% de no, es que soy otra persona, entonces escribo como otra persona, actúo como otra persona y ahora soy otra y totalmente diferente. Había un componente común, ¿no? Habían cosas que dices, bueno, sí, ¿no? Se ve que esto está en todas las cartas, pero había partes que dirías que aparte era incompatible. Si es que se hace eso, no puede hacer lo otro. ¿Y por qué lo hace, no? Es imposible. Pero tampoco se veía que fuera una coescritura, una escritura múltiple, ¿no? Era una cosa muy extraña. ¡Qué pasada! Este ha sido el caso más loco de todo y se acabó resolviendo así. Yo creo que tampoco hubiéramos dado respuesta, ¿eh? Si no hubiera acabado, bueno, de forma trágica, pero bueno, con la resolución, digamos así. Eso también da para la serie de Netflix. También da. Fíjate que trabajas en gran parte, en estos dos casos, gracias a los locos. Son parte importante, una parte importante. Es una parte importante, sí. Ya, perdón. Y ya la última pregunta relativo a esto, ¿has participado en algún caso que a nivel España sea mediático y conocido? Por ejemplo, hay el caso de Elena Jubán, que tampoco está resuelto todavía, es un caso a punto de prescribir, en el que se analiza una chica que apareció desfenestrada, había tirado, y antes de la muerte había recibido 2 cartas anónimas junto a una bebida que estaba drogada, y se acusó a otra persona. Esa persona se suicidó en prisión defendiendo su inocencia, que era muy y la familia, bueno, a través de unos trabajos académicos, de hecho,
bueno, se formó todo un equipo de expertos y nosotros analicemos esas cartas y las comparemos con la principal sospechosa que se había suicidado en prisión. En esa comparación determinemos que no había sido ella la autora de las cartas, que se podía descartar ella como autora, y se hizo un perfil de quién podría ser entonces, ¿no?, el autor de esos anónimos. Ese perfil, por el momento, son cartas muy breves, era un perfil bastante general, pero sí que concuerda con los principales sospechosos por el momento investigados, pero no se ha llevado a cabo un cotejo con la forma de escritura con ellos, ¿no? Este, por ejemplo, sería un caso. Ahora también recientemente he estado en otro caso, que también es un caso que también está a punto de prescribir, el caso de Débora, el asesinato de Débora en Galicia. Y en este caso no ha sido un caso de anónimos, sino que ha sido un caso de análisis de declaraciones judiciales. Lo que se me pidió en ese caso fue analizar si en esa declaración judicial aparecían marcadores lingüísticos típicos, según los estudios, de personas que no están diciendo toda la verdad, por ejemplo. ¿Y cómo identificas eso? Pues hay estudios que indican que hay ciertas formas de comportamiento lingüístico, pues por ejemplo, el uso de negativas absolutas o, por ejemplo, marcadores absolutos, no, jamás. El uso, por ejemplo, de circunloquios, ¿no?, cuando uno no va directo al grano, sino que tú vas reformulando para no decir una respuesta. Pues estos son marcadores que, según la literatura, pues parecen, ¿no?, que indican que esa persona pues no está diciendo toda la verdad. ¡Qué curioso! ¡Qué guay! No, desde luego no conocía que... Pues fíjate que curioso, porque no solamente es el estudio del texto de Anonymous, sino es de eso, el texto a nivel de contratos, de esta cláusula de verdad dice que no puedo hacer esto, o sí que lo puedo hacer en base a cómo está redactada, qué es lo que quiere dar a entender. O sea, hay un montón de peros y de campo de investigación dentro de lo que hace, ¿no?, en el trabajo. Totalmente. Que, joder, yo creo que es porque, claro, lo intento simplificar para entenderlo lo máximo posible y en base a lo que sabía antes, por eso yo pensaba que donde más sabía era en la parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Era como que te vas al típico caso, quizás, pues sí, más morboso, más conocido, y decir, pues lo de los anónimos, y así es como, vale, ya sé lo que haces, en base a lo más sencillo posible para entenderlo, y luego empiezas a ver por dónde van los tiros, y resulta que es un campo, es un mundo inmenso. ¿Vale? Sí. O sea, súper Claro, por curioso. ejemplo, también en el caso, por ejemplo, de los estafadores del amor, también para que veáis un poco el tema del discurso, está muy relacionado, por ejemplo, con violencia de género, ¿no? En violencia de género, en muchos casos, obviamente, pues analizamos si esa persona está recibiendo anónimos, ¿no?, y suele ser pues el agresor, que por ejemplo tiene una orden, ¿no?, de no comunicación con la víctima, si lo está haciendo a través de un canal anónimo, y es él o ella. Pero también, por ejemplo, para ver estrategias de manipulación, de control coercitivo a través de la lengua, ¿no? Cómo a través de la lengua eres capaz de manipular a la otra persona. Eso, por ejemplo, es lo que hacen los estafadores del amor, ¿no? Cómo coaccionan a las víctimas y después, por ejemplo, hay agresiones verbales, ¿no?, que no únicamente es el insulto, que también, ¿no?, cuando están insultando, sino que hay otras formas también más indirectas que también forman parte de una agresión verbal. Entonces también va de la mano con lo que es el aspecto psicológico de... No. Nosotros no entramos en el aspecto psicológico, sino únicamente nos quedamos en el plano lingüístico porque no somos psicólogos, ¿sí? Entonces no entramos si, por ejemplo, esa persona tiene una personalidad narcisista o esa persona está loca perdida, ¿no?, que a veces, bueno, lo puedes intuir, pero no sería nuestro campo, ¿no?, sino que diríamos, pues sí, aparece en esta estrategia que es típica de la manipulación, ¿no?, porque, por ejemplo, utiliza pues las condicionales para amenazar. Si no haces esto, haces lo otro. Vale, no te está diciendo te voy a matar, pero sí que la estás condicionando a través de una condicional, ¿de acuerdo? Vale, Cómo se acumula, dónde pone el énfasis, ese tipo de estrategias. Qué bueno, qué chulo. Y en otros sitios donde has hecho entrevistas o artículos y demás, he visto como el concepto de lapsus lingüísticos y me han llamado mucho la atención. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se tratan? Sí, un lapsus lingüístico suele suceder, por ejemplo, cuando tú estás intentando engañar, ¿no?, o estás intentando no decir toda la verdad, pero se te escapa algo. Sin querer, se te escapa. Y esto pasa mucho, claro, en declaraciones judiciales. Cuanto más nervioso estás, más fácil es que te pase esto. Esto, por ejemplo, le pasó, que analicé el caso, no por nivel judicial, a nivel científico, porque por mi interés propio, en el caso del pequeño Gabriel, en el que cuando Ana Julia, quiero recordar que se llamaba ella, ella estaba ofreciendo las declaraciones de cómo habían sucedido los hechos,
ella estaba explicando, ¿no?, que era el niño el que la amenazó a ella, y hay un momento en que hay un lapsus en el que justamente cuando está explicando, ahora no recuerdo exactamente, ahora lo tendría que buscar, pero creo recordar que ella, no quiero que estés con mi padre, o algo así, entonces se le escapa en quién es la que tiene el arma en ese momento, ¿no?, el arma con el que está amenazando, que supuestamente era el niño, pero se le escapa que era ella la que tiene el arma. ¡Ostras! Esto a los políticos, por ejemplo, también les pasa mucho a veces. Te iba a preguntar, que además estando en el momento que estamos justo de preelecciones, Te tienes acierta. que hacer palomitas cada vez que hay. O sea, Yo no estoy mucho en el mundo político, también tengo que decirlo, ¿eh? Pero claro, obviamente, el uso a veces o incluso las manipulaciones en el campo no solo de los lapsus, sino por ejemplo el uso de eufemismos. El no querer decir a eso de esa manera y le vamos a poner otra palabra, ¿no? No le vamos a llamar guerra, sino que le vamos a llamar conflicto, ¿no? O no vamos a llamarlo esto. ¿Sí? Esto como lo camuflas, cómo le dices las cosas al final, son etiquetas. La gente al final piensa las cosas en cuestión de etiquetas, ¿no? Que es feo, pero es así, tenemos que a veces, ¿no?, tenemos que aceptarlo en que, bueno, llamarlo de una forma, llamarle de otra puede cambiar la concepción. bueno. Claro. Además, eso, a ti te interesa que hablen. Esos silencios incómodos, pero no, Claro. rellénamelo tú. Tú solo. Claro, eso es muy interesante. Mira, justamente la semana pasada me entrevistaron para hablar de asesinos en serie y hablando de eufemismos, una cosa muy típica de los asesinos, en la mayoría, estamos hablando de generalidades, que hay algunos que no, pero una de las cosas que hacen, por ejemplo, los asesinos es ir después de víctimas. No, es que lo que me sucedió a mí. En plan, oye, pero si es que eres tú el causante, ¿no?, de la muerte. Y no hablan de muerte, sino del accidente, de ese episodio. No hablan del nombre de la víctima, no le piden perdón a la víctima, sino que piden perdón, ¿no?, pero no sabemos realmente a quién, ¿no?, evitan el foco. El uso del yo únicamente cuando es a él, a lo que está explicando lo triste, lo mal que lo ha pasado, ¿no?, y que no sabe vivir con ese dolor, pero cuando yo maté a ella, pues no lo vamos a decir, ¿no? No utilizamos ni el primera persona, ¿no?, el pronombre de primera persona, pero tampoco el verbo matar, por ejemplo. Preguntan, ¿también te da información? No sé si lo usas, si no lo usas o si no tiene nada que ver, pero a la hora de analizar precisamente pues, declaraciones, que tienes un vídeo y que ves lo que hablan, el lenguaje corporal de las personas o microexpresiones, ¿eso te ayuda o está aparte? Esto está aparte, aunque en algunos casos sí que lo podemos introducir, ¿no? Porque no es lo mismo cuando alguien te está amenazando que lo haga con los brazos, las manos, ¿no?, la mirada y todo únicamente con el lenguaje, pero digamos que esto ya sería una cosa más adicional, pero que entonces normalmente no es el peso de nuestra pericial, ¿eh? Sí que en algunos casos la podemos incluir, pero microexpresiones y tal nosotros no lo hacemos. Estos son los compañeros los que hacen una pericial específica sobre esto. Por ejemplo, en el campo de las declaraciones, justamente lo que decían antes de las palomitas, ¿no?, pues cuando hubieron los juicios, por ejemplo, de los atentados del 17 de agosto de Barcelona y Cambrils, justo me pilló por la mañana haciéndome un café y dije, buah, tengo que analizar esto, ¿no?, por interés científico. Y me puse a analizar junto con mi compañera Rosé esas declaraciones del principal investigado, bueno, que después fue condenado, en cómo él decía que había sido coaccionado. Y era la persona que había hecho los vídeos. ¿No os acordáis esos vídeos en la casa de... ¿Os acordáis? Los que enseñaban cómo estaban preparando los explosivos y tal. Y el que lo estaba grabando, él decía que estaba siendo coaccionado, que estaba drogado en ese momento, que no sabía lo que hacía, que lo estaban amenazando. Y justamente analizando esas grabaciones, hicimos un estudio científico para demostrar que eso no era así, que no había ningún tipo de indicio lingüístico que indicara que estaba siendo coaccionado, ni tampoco se había reflejado alguna sustancia que lo incapacitara, ¿no?, en su capacidad lingüística en ese caso. Y, por ejemplo, la coacción no estaba implícita por ese colegueo que había entre ellos, en las bromas, en los turnos de palabra, por ejemplo, que se solapaban entre ellos. Cuando tú estás coaccionado y tienes miedo, sueles respetar mucho, por ejemplo, el turno de palabra, ¿no?, que también es muy cultural, pero en este caso tendría que haber sido de otra manera, ¿no?, si fuera así. Wow. Que mientras me tomo un café, vamos a... Cada uno se hace sus docus. No, hombre, esto después eso lo decidí mientras me tomaba el café que me iba a meter en ese proyecto, ¿no? Pero bueno, después ganemos un premio con eso, ¿eh? También hay que decirlo que la Sociedad de Criminología nos dio un premio por el estudio, pero bueno, que nos llevó su tiempo, ¿eh? Jolín, qué chulo. ¿Y en qué punto hacen match la lingüística forense y la ciberseguridad? Trayéndonoslo a nuestro campo.
Pues normalmente nosotros solemos ser la última persona en la que piensan vosotros, sois muy malos. Cuando ya estáis muy perdidos, hostia, es que no nos sale, no sabemos por dónde tirar, entonces normalmente nos encontráis. Y nosotros normalmente echamos el cable, de decir, pues oye, pues no sabemos por dónde tirar porque nos tiene locos, ¿no? Y a ver quién puede estar detrás, ¿no? Y entonces normalmente os damos un perfil, pues determinamos, pues mira, esta persona seguramente que puede ser de tal lugar, y vosotros ya intentáis relacionar, ¿no? Con las pistas que tenéis, normalmente decir, ay, pues podría ser ese o podría ser el otro. Y entonces llevamos a cabo la atribución, ¿no? De decir, pues mira, si tenéis ese sospechoso, pues mira, si es probable, no es probable, necesitamos que nos consigáis más material, y hay como, digamos, un complemento, ¿no? En el trabajo. Así normalmente es cuando nosotros entramos allí, normalmente, en casos de acoso, homicidio, desapariciones, ¿no? Digamos, casos así. Wow, Qué chulo. es muy, muy chulo. Vas a hacer... Pero nos queréis poquito, ¿eh? En el fondo nos queréis muy poco. No, pero quizás... Es por desconocimiento, Sí, efectivamente, totalmente. es lo que voy a decir, es por lo que decíamos al principio, porque realmente no sabemos que existe ese tipo de perfil. Sí, es verdad, es verdad. Después nos queréis mucho, ya. Después de cuando nos probáis, después nos vais llamando más a menudo. Claro. Claro, además que es un quid pro quo, quiero decir, es Complementa. Claro. Totalmente, sí, totalmente. Se retroalimentan muy bien. Y además de esto, no está mal, eres también profe. Que haces más también. cosas. Cuéntanos cómo empezaste en la docencia y tu opinión sobre ello, cómo lo llevas. Bueno, cada vez peor. No, empecé con la docencia universitaria, pero claro, yo hice el doctorado y por lo tanto tenía esa vena, ¿no? Digamos, de académica. Y tengo esa necesidad, ¿no? Al final de transmitir pues estos conocimientos, sobre todo porque hay muy poco en España y por lo tanto tengo ese compromiso, ¿no? En seguir con la disciplina por el momento. Entonces siempre doy docencia pues en máster normalmente, en grado hago muy poquito, la verdad. Suelo hacer en temas de máster relacionados pues con la lingüística forense, con el análisis del discurso, o sea, no siempre es forense, pero bueno, siempre intento meterlo por ahí, ¿no? Al final. Y suelen ser pues en máster de criminología, máster de traducción jurídica, por ejemplo, porque también otra parte que hacemos es analizar las interpretaciones judiciales. Si, por ejemplo, el perito en lingüística tiene conocimientos en traducción, ¿no? Tiene la formación de traducción jurada, pues, por ejemplo, lo que puede hacer también es analizar si esa interpretación en el juicio, es decir, el traductor, está haciendo bien el trabajo o no, o lo ha hecho mal, y por lo tanto esa interpretación pues no es válida. Esto, por ejemplo, aunque parezca algo que dices, bueno, pues esto realmente la gente lo hace, pues en el juicio de los atentados de Madrid, ¿os acordáis de los atentados de Madrid? Ahí se hizo. Se analizaron si las traducciones de las transcripciones eran correctas o no. No eran correctas, se invalidaron y de hecho algunos acusados quedaron libres porque esas traducciones no eran correctas y se invalidaron las pruebas. Vaya. ¡Ostras! Ahí, nada. Sí, poca broma. Poca broma. Joder. Y entonces, pues bueno, una de las cosas también que hago esto. La verdad es que también, por ejemplo, tengo alumnos de prácticas, aunque cada vez también tengo menos, porque a mí me cuesta que la gente no venga motivada. A mí me gustan los alumnos motivados, porque soy una persona muy motivada, con muchas ganas, y me gusta que vengan con ganas. Yo ya no les pido conocimientos, pero que me vengan con muchas ganas, al menos. Y oye, cuesta, cada vez cuesta más. Yo aquí sí que quiero meter un rapapolvo a los alumnos, que tampoco digo que todo sea su culpa, ¿eh? También lo digo. Pero que hay que ponerle más ganas al asunto, yo creo que es importante. Y a raíz de eso, ahora os voy a dar una exclusiva, que espero que salga muy pronto y ahora no quede muy mal. Y es que voy a sacar nuevo libro para estudiantes, para motivarlos sobre las profesiones de los lingüistas, que no únicamente son lingüistas forenses, sino además cuento con 30 especialistas geniales, o sea, top. Algunos de ellos que se dedican a la inteligencia artificial, por ejemplo, y que tratan sobre eso, o sea, ¿para qué sirve la lengua? ¿No? Que no únicamente sirve para hacer de profe, para corregir, sino que hay cosas muy chulas, como la lingüística forense, gente que está con los chats, ¿no? Chatbots de esto, como se llame, gente que se dedica a crear lenguas para películas, o sea, hay cosas muy chulas. Así que a ver si así los motivo, ¿eh? Y ya no únicamente les meto rapapolvo, sino que no me pueden decir, es que únicamente nos riñen, no, os traigo también motivación, a ver qué tal. Oh, guay. ¡Qué chulo! Jolín. Gracias por la exclusiva. Jolín. A ver, ya tiene que estar a punto de salir ya. Oh, o sea que ya está en los últimos pasos. Sí. Sí, ya están los últimos pasos.
Y Qué chulo. antes de pasar al tema libros, que también lo tenemos ahí, ¿cómo es lo de compaginar el trabajo con lo de la docencia? Porque yo creo que cada vez se hace un poco más complicado. Sí, cada vez es más complicado y en mi caso es que yo trato muchos palos. Es decir, tengo la docencia, tengo los casos, tengo la divulgación, tengo la investigación científica, digamos, no únicamente pericial, y una vida, ¿no? Que intento tener una vida. Y la verdad es que cada vez es más complicado. Pero bueno, intento racionar como puedo, ¿no? Ahora la divulgación la tengo un poquito más parada por el momento, estudiando un poco más bueno, en casos y más en investigación. Tengo épocas, ¿no? Intento balancearlo un poquito, porque claro, con todo no se puede, porque es muy complicado, ya lo sabéis. Y la divulgación es que parece que es algo sencillo, pero realmente es muchísimo tiempo. Confirma. Sí. Confirmado. Totalmente. Y bueno, pero es lo que decía Marta, que no solamente es el trabajo de la docencia, sino que tienes varios libros que son... Tiene varios, casi que no os diga, porque como sí, a lo mejor saca eso. uno más, pues ya me pierdo. Marta aquí tiene dos. Dos de ellos. Exacto. Que son Atrapados por la lengua. Aquí, mejor. Atrapados por la lengua y Estafas amorosas. Estos son los que más rompecabezas me dan porque son los divulgativos. Sí. Y entonces estos son los que más me cuestan porque, claro, tienen que tener ese toque informal, ¿no? No puedes poner muchas referencias bibliográficas. Yo, claro, yo soy de la academia, yo soy de tocho. Y entonces, claro, estos son los que más sudo. Después, claro, son los que tienen más difusión, más impacto, ¿no? A nivel social, y los hago con mucho cariño, tengo que decirlo, pero los sufro, los sufro. Y después tengo los más académicos, que claro, estos ya pues tienen muchas menos ventas, ¿no? Tienen un público mucho más cerrado, pero que claro, también son muy importantes para crear las bases de la disciplina, ¿no? Porque hay mucho en inglés, pero en español hay muy poquito. Y también es necesario pues que la disciplina no tenga esas bases científicas en español, y intento ahí contribuir a ello. Tengo uno que se llama Fundamentos de la Lingüística, con la editorial Síntesis, que es súper académica. Después tengo un decálogo, que es gratis, que es como un panfletillo, que este era sobre todo la divulgación a nivel más profesional, pues para compañeros, ¿no? Que dices, pero ¿tú a qué te dedicas? Pues mira, ese libretillo de 10 páginas y pues va muy bien. O para clientes, por ejemplo, bufetes de abogados, ¿no? Para que sepan un poquito pues qué es lo que podemos hacer, qué necesitamos para poder hacer nuestro trabajo, recomendaciones para que no les estimen, porque como en todas las profesiones siempre hay gente que vende cosas que no saben hacer, ¿no? Ese tipo de cuestiones, el intrusismo, que están en todas partes. La imagen se ha congelado. Ahora bien. ¿Ahora bien? Vale, he vuelto. Y después tengo otro libro, o sea, yo siempre voy pensando como para todos los públicos, ¿no? Y después tengo otro libro que se llama Soy lingüista, lingüista forense, así a lo James Bond, totalmente. Y es justamente para estudiantes, para que cuando se preguntan, hostia, pues me gusta dedicarme a esto, pero no sé realmente por dónde ir, ¿no? No sé cómo empezar. Pues lo hice justamente con Rosa Jiménez, que era mi doctoranda en ese momento, y la animé, la metí en el embolado y se puso conmigo a hacer esa guía para estudiantes, para decir, mira, pues búscate un máster en tal sitio, este máster justamente es para esto, darle pistas si realmente después te va a gustar la profesión, porque claro, es una inversión de tiempo y también de dinero, porque son muy caros los másters, también se tiene que decir. Y bueno, y hicimos esa guía para ellos, con pie de página. Bueno, entonces que también gracias a las editoriales. Como dos vías, el libro más, los más científicos o orientados a profesionales, que si una persona quiere empezar, sería el de Soy lingüista, lingüista forense, el recomendado. Sí. Y los divulgativos, que quizás el de Atrapados por la lengua es el que mejor resume un poco a lo que te dedicas. Exactamente, si Atrapados por la lengua toca todos los palos, vamos a decirlo así. Y después tendríamos el de estafas, que es centrado, ¿no? en las estafas amorosas, que bueno, justamente fue uno de mis especializaciones en el ámbito pericial. Y dije, hombre, pues esto realmente... Primero lo pensé como académico, tengo que confesarlo, porque también había muy poco. Pero bueno, después se me ofreció la posibilidad de hacerlo pues más divulgativo y lo retransformé en esa parte divulgativa, porque también pensaba que era muy necesario tanto para las víctimas, porque a veces también hay esa parte de, bueno, que ellas mismas, ¿no? se culpabilizan, también para prevenir a la sociedad de cuidado, que esto nos puede pasar a todos, y también para los agentes judiciales, porque hay una parte de vamos a victimizar otra vez a la víctima, la culpable es ella, y no entienden muy bien este tipo de delitos. Ostras. Qué curioso. Pero es que esto no acaba aquí, sino que además tienes un blog divulgativo
Como participas, ¿no? Sí. El que escribes que se llama Por la boca muere el malo. Sí, ahí fue donde me pillaron en todo el tema divulgativo. Si no hubiera empezado con eso, creo que no me hubiera atrevido a hacer los libros de Larousse. Pero sí, Archiletras confió en mí, me ofreció ese blog y ahí, bueno, empecé con el tema de la divulgación más escrita, ¿no? Vamos a decirlo así. Y sí, ahora está un poco parado porque, bueno, están pensando en nuevos formatos, así que me han dado descanso, que también lo agradezco porque al final cada semana llevaba ya más de 100 entradas y cada semana es duro, ¿eh? Pensar en qué tema y actualidad y no repetirse. Y ahora estamos un poco así de parón. A lo mejor hay novedades. Se vienen cositas. No, claro, Se vienen cositas. descubrí el blog y fue como, ostras, qué chulo, cuánto material por echarle un ojillo. Y es que hay artículos muy chulos. Claro, sí, porque son pildoritas, cosas así muy breves y muchas veces las intento relacionar con la actualidad, ¿no? Decir, bueno, es que está en todos lados, ¿no? Pero cuesta también. Sí, casos o cositas de esas que también van manteniendo un poco la actualidad. De hecho, alguno Sí. de los ejemplos que has contado antes, digo, me suenan, sí, esto lo he visto y venía de ti también, o sea, que eras el origen. Pero tampoco acabamos aquí. Eso es. Porque hemos dicho, eres mentora, ¿no? de la National Cyber League de Guardia Civil. Ya me habías asustado ya. Ya te he visto la cara de ¿qué más hago? No soy yo. Digo, no me acuerdo, no sé qué más hago. Cuéntanos qué tal tu experiencia en este proyecto, que llevas desde el 19, ¿puede ser? Desde la primera edición. Sí, la verdad es que yo cuando recibí el correo tengo que decir que dije, no, se han equivocado, ¿no? Me hizo muchísima ilusión, porque yo la verdad es que tengo un compromiso muy fuerte con el tema de la docencia, ¿no? El intentar motivar a los alumnos, ¿no? Que realmente vean la utilidad de todo. Y la verdad es que estoy muy contenta porque confío mucho en este proyecto porque veo que toca muchísimos palos, ¿no? No únicamente es el tema técnico, sino que le da mucha importancia pues, al nivel jurídico, al nivel comunicación, al nivel trabajo en equipo. Que yo creo que hoy en día, esto en las universidades, por ejemplo, yo creo que falla. Falla el incentivar el trabajo en equipo. Queremos las cosas cada uno lo suyo y no le dan la importancia de la red social, que al final en el mundo laboral el tener un equipo, el tener esos contactos, ¿no? El confiar en la gente, yo no lo podría hacer si no tuviera mis compañeros de trabajo, no tuviera después una red, no únicamente en mi laboratorio, sino ya esa red de decir, oye, pues necesito, oye, porque al final no lo sabemos todo. Oye, necesito que alguien me diga cómo se dice esa palabra en tal lugar. Oye, pues contacta con un especialista de esa universidad de tal lugar y que te lo confirme, ¿no? Si realmente es así. Para mí eso es clave, Y eso, por ejemplo, sí que lo tiene la Ciberliga, ¿no? El poder mantener. O, por ejemplo, con los chavales de la primera edición es fantástico. O sea, yo veo a los chavales y digo, wow, me quito el sombrero, ¿no? ¿Dónde han llegado? Yo estoy súper orgullosa de ellos, les mando un saludo, que seguro que nos verán. Y, ostras, a mí eso la verdad es que me enorgullece muchísimo. Soy como la abuela, ¿no? Casi que los pondría ahí en una foto, ¿no? Y decir, wow, es que me parece increíble, ¿no? El verles cómo despegan. Me parece fantástico y que instituciones así apuesten así por los jóvenes, que me parece una plataforma fantástica. Que me sigan llevando, además nos lo pasamos muy bien los mentores también. Sí, la verdad es que está muy bien el proyecto. Sí, pero es que se nos ha olvidado algo también que ha hecho. A mí no se me ha olvidado, no sé, a mí una cosa más que iba a añadir, pero dale, que a lo mejor es la misma. Posiblemente, pero es que, claro, además en Rooted estuviste con nosotras este marzo. Eso es otra cosita que añadir. Era esa. Claro. De vez en cuando das ponencias y te dejas liar, así que... Me dejo liar fácilmente, tengo que decirlo que me dejo liar fácilmente e incluso después se devuelve la tortilla y entonces los lío yo, o sea, cuidado con eso. Pero sí, me lo pasé muy bien. Sí, me lo pasé muy bien. Ahora yo iba con miedo, ¿eh? Yo creo que ha sido la ponencia. Mira, yo de normal no me pongo nerviosa, ¿eh? Me gusta a mí las ponencias me gustan, me suele gustar mucho. Pero en el Rooted iba con miedo, porque claro, no era mi público, ¿no? Y entonces como que iba con un poco de miedo, de vértigo, vamos a decirlo así. Pero bueno, suerte que os tenía vosotras, tenía a los compañeros de la National que me daban apoyo y estaba muy contenta. Pero claro, lo de tener a Chema de ponente a la misma hora, eso fue peor, ¿eh? Porque dije, guau, qué miedo, ¿no? O te quita presión, total. O te quita, sí, no lo sabes muy bien, es verdad. Así que menos mal que ibas nerviosa, por cierto. ¿Por qué? Porque... ¿No se notó? No.
Pero Nada, en absoluto. Después se me pasó, pero los primeros estaba un poco nerviosa, tengo que reconocerlo, porque claro, no es tu público, ¿no? Al final es como, guau, les va a parecer muy simple, demasiado complicado, no saben muy bien dónde apretar el freno, ¿no? O qué realmente les va a resultar interesante. Y claro, y después cosas que no se pueden decir, porque, claro, a veces te preguntan, bueno, y en el tema este, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿cómo los podríamos pillar? Y claro, hay cosas que no se pueden decir. Porque claro, si después hay alguien que mejora las cosas y esas cosas... Ya te fastidia el truco. Claro, tienes que claro, controlar. Ahí Claro, justo, claro. o sea, aunque ya te lo dijimos allí y demás, el feedback fue buenísimo, pero de verdad, Espectacular. Una clase maestra de cómo dar una ponencia por los tonos, el ritmo. Conseguiste rebajar tu velocidad a 2,5 en lugar de a 5, o sea, estuvo muy bien. Y mi pregunta morbosa es aquí, es en esta parte, y es, A ver. ¿estaba preparado? Fíjate si me llegó al alma. ¿Estaba preparada la siguiente frase en tu ponencia en la que dices que tenías como un especial cariño por los infanticidios? Soltaste esta frase, este melón, y si había alguien mirando el móvil, cogiste toda su atención y todo el mundo te estaba mirando. No, es verdad, es verdad que tengo fijación. O sea, yo tengo dos vías de interés. Ahora ya tenía las estafas amorosas, que ahora ya me he quedado a gusto, ya he tenido un libro, ya me he quedado a gusto. Y la otra fijación es esta. Aún no he tenido una nueva, ¿eh? Ahora que he dejado los estafas amorosas no he tenido una nueva. Pero sí, me interesa muchísimo el cómo alguien, o sea, desde el punto de vista forense, a ver, entendiéndonos, pero a nivel lingüístico no me fascina cómo alguien no puede tergiversar y puede llegar a ser capaz de hacer eso y cómo después lo refleja, ¿no? Cómo se desvincula del texto, como tienen, por ejemplo, lo del pequeño Gabriel que hemos hablado antes, justamente mi análisis era por ese interés, ¿no? De decir, cómo alguien después declara en un juicio, ¿no? Y cómo se intenta desvincular de esos hechos, ¿no? Igual que hacen los asesinos en serie o este tipo de cuestiones, ¿no? Para ver también si hay un patrón detrás de estas personas, hay un patrón lingüístico, no a nivel psicológico a lo mejor lo hay, no lo desconozco totalmente, pero a nivel lingüístico hay un patrón. Y es que, o sea, dije, qué obra maestra de la comunicación. Sí, los que estáis aquí me estáis escuchando y me vais a escuchar. Pero si hay alguno despistado que se ha equivocado de sala, le voy a hacer saber que no, que está en la correcta, pero él simplemente no lo sabía. Y de hecho hubo un par que lo confesaron. En plan, la verdad es que he venido ahora porque no quería quedarme sin sitio para la siguiente. Y otra frase, esta es textual, palabra por palabra: vine a por bronce y me he llevado oro. Sí. Es verdad, esto lo dije. Esa fue tal cual y dije, joder, qué cosa más bonita. Y que nos dieron las gracias a nosotras, aunque luego te la hemos remitido, pero que la gente también lo sepa, de haberte traído a ese ratito de Router, precisamente por el desconocimiento de no tenía ni idea de que esto existía, de que esto se podía hacer y de que se estaba haciendo. Entonces, creo que era también el objetivo cuando estuvimos planteando qué tipo de charlas queríamos y a quienes invitábamos directamente a tirar el Call for Papers. Es una de las cosas que buscamos, ¿no? Cosas diferentes. Y jolín, creo que fue un éxito, así que enhorabuena. Una pasada. La otra patita de ponencias y divulgación, chapó, un 11. Así que enhorabuena. Tenemos de hecho alguna pregunta por ahí para la fase final de preguntas. Ya me he perdido, no sé, yo creo que hemos cubierto esta parte de los extras, además del trabajo en sí. Sí. Y podemos pasar a la siguiente parte de la entrevista. A la siguiente parte, que es como la recta final, pero a veces es una recta muy larga y a veces es una recta muy corta. Ay. Nosotros estamos intentando hacer, y hoy lo vamos a hacer bien, que nuestro invitado nos deja una pregunta para el siguiente, pero tiene que responder a la que le han dejado para él. Esto sin conocer quién es el siguiente, por lo tanto, tu pregunta es de Joel Gámez, que también estuvo en Router, y te dejó la siguiente pregunta, que es que si pudieras dar una charla en cualquier sitio del mundo, ¿dónde la darías y por qué? Uy, pues no lo sé. Me podría ir a algún lado muy top,
Pero creo que a nivel satisfacción personal voy a decir algo un poco tierno, me voy a ir a la parte tierna. A ver. Y sobre todo por esta parte más de motivación que tengo para los estudiantes, a mí me gustaría mucho darla en mi colegio, de cuando era pequeña. Porque de ahí hubo una profesora que de hecho en el libro de Atrapados la menciono, que era mi profesora de lengua, que fue la que me contagió, porque a veces pensamos que los profesores de primaria, que yo la verdad es que yo me quito el sombrero porque yo no los podría aguantar a los niños, pero a veces como que no los ponemos en valor, ¿no? Y a mí realmente lo que me cambió la vida, ¿no? Porque a mí también me gusta mucho la ciencia, pero yo realmente seguramente que a esto no me hubiera dedicado si mi profesora de primaria no me hubiera inculcado el amor por la lengua, ¿no? Así que a lo mejor allí sería un sitio que me tocaría la patata, ¿no? Que es diu. Seguramente me pondría a llorar, también lo digo, porque yo soy muy emotiva. En algunos casos a lo mejor lo pasaría mal, pero ahí me gustaría muchísimo. Y después ya si me fuera más en el plano profesional, a lo mejor me gustaría darla en algún sitio del Poder Judicial, ¿no? Quizá, para que realmente vieran que las palabras, ¿no? De cómo utilizamos las palabras, pues pueden cambiar mucho las sentencias, cómo tratamos a las víctimas, ¿no? Porque estoy, por ejemplo, dirigiendo varias tesis relacionadas con violencia de género y estamos viendo que aparecen sesgos desde a nivel policial de cómo se está interrogando a las víctimas, cómo se está interrogando a las víctimas en los juicios y que eso después tiene consecuencias para las víctimas, tanto a nivel psicológico, pero también a nivel de procedimiento, ¿no? del resultado de los juicios. Así que a lo mejor ahí también me gustaría darla para concienciar un poquito. Me ha gustado la doble respuesta. Y ahora, pregunta para el siguiente invitado o invitada. ¿Qué le preguntarías? ¿O qué? Si pudiera, a ver, si pudiera cambiar algo de su trabajo, una cosa, ¿qué es lo que cambiaría? Ok. Perfecto. Y ahora ya empezamos ese tipo de preguntas y antes de las respuestas rápidas es... ¿Qué consejo darías? ¿Qué consejo? Primero, para cambiarle un poco, ¿qué dirías a tu yo que empezó a estudiar la carrera, ya no el máster? ¿Qué le dirías si pudieses darle algún mensaje? Escoge con el corazón, yo creo. Yo es que soy muy así de vibras. Al final mucha gente, ¿no? Cuando, por ejemplo, empiezas que te dicen, bueno, ¿y para qué vas a estudiar esto? ¿No? ¿O realmente esto después tiene una salida laboral? Yo creo que escogí lo que a mí realmente me gustaba. En casa también confiaron en ello, que también eso es importante, ¿no? Que a veces también los padres pueden ponerte más presión o menos. Y yo eso no lo he tenido que sufrir. Pero yo creo que al final tienes que pasarle tantas horas, tienes que dedicarle tanto al trabajo, que si al final haces algo que te llene y que te guste, yo no podría hacerlo. Porque al final es muchísimas horas de mi día, ¿no? Y más, y de la noche, podríamos decir. Totalmente de acuerdo. Qué guay. ¿Y alguna rutina, algún hábito, alguna manía que tengas o que repitas? Tomar café. Tomo mucho café. Tomo mucho café y si necesito inspiración, a veces eso que se te complica la mañana, un té calentito en invierno me encanta, me ayuda mucho a pensar. Yo no sé si tiene algún componente, pero me ayuda mucho a pensar, sí. Y si estoy así como muy ofuscada, ¿no? del día, caminar. Me gusta mucho caminar. Perfecto. ¿Y alguna organización en tu día a día que te dé tiempo a todo lo que haces? He visto tus diversas actividades. Sí. Yo tengo, o sea, mi horario, si alguien lo viera pensaría que tengo algún tipo de TOC, que no lo descarto, porque lo tengo casi cada 10 minutos, tengo alarmas para comer, a esta media hora tengo que contestar este correo, se lo tengo así, correo tal, esta otra media hora hacer tal cosa, lo tengo todo, o sea, todo planificado. Incluso ¿Cuánto habías reservado para esta entrevista? Tenía 1 hora y media. Vale. Tenemos media hora, después sonar la alarma de cenar. Vale, perfecto, intentaremos entrar, yo creo que sí, vamos bien. Vale. Y ahora sí, ¿qué le dirías a una persona que quiere dedicarse a la lingüística forense? Que se lo piense bien, que sea valiente y que prepare la cartera. Pero no, que se dedique a ello, que al final es muy gratificante. Lo que pasa que es verdad que no es una carrera con salida fácil, es verdad. O sea, hay que pelearlo. Yo tengo una salida porque, bueno, me he hecho un nicho, ¿no? Digámoslo así, y he luchado mucho y he hecho mucha divulgación, le dedico muchas horas, pero es verdad que no es algo que te vayas a estudiar el máster y tengas garantizado tener una salida laboral. No es así, no vamos a vender humo.
pero es verdad que bueno, al final es buscarte los contactos, establecer, ¿no? y pelear por ello. Es que al final tampoco, ¿qué salida ahora tienes rápida? No hay ninguna en el fondo, te lo pueden vender, pero en el fondo no hay ninguna. Empiezas de becario o de junior y de ahí vas escalando poquito a poco. Exactamente, no tener prisa. Porque yo creo que a veces los alumnos pecan de prisa, de querer, ¿no? Acabar algo rápidamente, tener unas prácticas y que te cojan, y a veces con poco esfuerzo. Y al final yo creo que uno tiene que demostrar que realmente quiere estar ahí, que lo quieres pelear, que te vas a buscar la vida, y no, bueno, pero explícame esto cómo va, ¿no? Yo antes me acuerdo que cuando empezaban conmigo las prácticas, como a modo de ejemplo, ¿no? Yo les decía, mira, vamos a analizar esto, tal, buscar información sobre esto. Y a mí no me preguntaban, oye, danos una lista bibliográfica. Y ahora es que ya les tienes que decir, pues la bibliografía que se tienen que leer, no les pongas mucha, y, ¿no? y qué vamos a analizar y qué variables, todo muy masticado, ¿no? A mí me gusta gente que, a ver, que sí, que yo después les puedo decir, oye, pues mira, esto muy bien lo que has encontrado, pero mira, léete esto que también puede estar muy bien, ¿no? Y dialogar y discutir, a mí me gusta mucho aprender con ellos, y cada vez cuesta más. Y yo creo que es que hay que esforzarse mucho. Total. No solamente son las aptitudes, sino también las actitudes con las que vienen. Totalmente, totalmente. Es que unas también las puedes adquirir y otras vienen dadas. Claro. Sí, yo, a ver, en muchos casos lo mío es difícil encontrarte con alguien que viene con ya conocimientos de lingüística forense. Y por lo tanto no es algo, lo valoro, pero bueno, es una de más, para mí es una de más, ya lo aprenderás. Pero que vengan con ganas, para mí, que vengan con ganas es lo principal, con compromiso y con ganas. Yo creo que es importante. Bueno, y pasan un poco en todos los lados. Sí, claro. Bueno, también decías que estabas aceptando a algún becario que otro, ¿no? Ya, por si alguien se termina de animar. Con ganas. Pero cada vez la lista la tengo, o sea, cada vez filtro más, ¿eh? Bueno, pues becarios muy motivados, te los mandamos. Exactamente. Sí. Y ahora las preguntas cortas, que dependen más de la respuesta. La pregunta es si es muy corta, pero la respuesta ya veremos. La primera es, recomiéndanos un libro. A mí me gusta muchísimo, es un libro ya bastante viejo, ¿eh? Creo que es de los 50 y se llama Dos extraños en un tren. Obviamente es novela negra. ¿Con infantil? Y bueno, es un asesinato. No. Es un asesinato en el que no hay un móvil. Claro, porque eran los 50. Eran los 50. No, móvil. No, móvil de teléfono. Sino un motivo. Es que de verdad, estas tecnológicas. Perdón, lo teníamos que hacer. Pues a mí me gusta mucho, porque es un caso muy complicado, claro. Si no hay un motivo, es complicado. Y es muy chulo. Apuntado. Oye, sí, ¿eh? Dos extraños en un tren. Ya tiene sus años. Creo que incluso hay película de ello, no lo sé. Te lo iba a decir, pero... es que a mí me suena... el título no me resulta desconocido. A mí me suena... Yo de películas no soy mucho, soy más de libros. Y a mí me gusta mucho. A mí es que me suena a la película. Que igual he podido ver la película de pequeña, con eso te lo digo, pero... Podría ser, porque ya es antiguo, pero es uno de mis favoritos. Qué bueno. Y también, recomiéndanos un podcast. A ver, claro, es que a mí todo me va a lo negro, ¿eh? Lo siento. A mí uno, por ejemplo, que me gusta mucho es el de Paz Velasco, que es criminóloga, que se llama Criminalmente, que también tiene libros. Y a mí me gusta mucho, que trata así de casos, te explica pues distintas, por ejemplo, por cómo piensan los asesinos en serie, ¿no? Se meten mucho en la mente, obviamente, del asesino. Después, por ejemplo, también tuve la oportunidad de colaborar con uno que se llama, pues si te queda la duda, creo que se llama, que participé y son todo de curiosidades, que también me gustó mucho, así, pero ya no es tan negro, sino que es de curiosidades. Pero bueno, es que hay muchísimos. Claro, a mí a nivel negro me gustan muchos. Después también Crímenes el musical, que es un rollo totalmente distinto, con Mara Bat, que es un podcast que son asesinatos y lo hace como si fuera un teatro, una obra musical. Es como si estuvieras en un teatro y te explican un crimen con música y tal. Y ahí también participé analizando, creo que eran las cartas de Lorca, creo. Y, oye, también una pasada. Ha ganado, de hecho, muchísimos premios. Porque, claro, es que es como si tú estuvieras escuchando un musical. Sí. ¿Has escuchado el sonido del crimen? Creo que no. Me lo voy a apuntar también. Apúntalo, por si acaso. Es en base a una investigación policial, la parte de la policía que se encarga de la parte de audio. No tanto de lo que dicen, sino de lo que pueden llegar a sacar solamente del sonido. Vale. Y resolver o ayudar a resolver crímenes en base a ello.
Wow, fantástico. Pues no, este no lo tenía, fantástico. Pues mira, uno más, ¿ves? Aportando. Yo me los he apuntado, que a mí me flipan los podcasts. Bueno, no sé si conoces el tema de los congresos de ciberseguridad en España. A ver. Entonces, tenemos una pregunta para nuestros invitados, que es: ¿con qué congreso de ciberseguridad en España te quedarías? Yo no digo nada, yo con todos. No quiero hacer ningún enemigo. Precisamente porque Claro. buscamos enemigos, hacemos la pregunta. Buscamos que se hagan enemigos, ¿sabes? Hay que mojarse. Hombre, a Hasta mí que los no que me han haya invitado han Securitas sido los del Con y Rooted. Yo tengáis de que momento me decir... quedo con el Rooted. Vale, Que me han pues invitado. Vale. hasta que no haya Securitas Con y os obliguemos, os coaccionemos, bueno, ya veremos, depende cómo. Tengáis que decir Mira, yo Securitas sé con Con. quién me voy a meter. Porque como lo conozco al organizador, me voy a meter porque es otro mentor. Uno de los que organizan con el Cyberwall, que no me ha invitado nunca. Ahí lo Qué dejo. fuerte. Pues, No me han invitado. Y como lo conozco, me meto con él. y fíjate que yo lo he pensado, que vamos mañana para allá, digo, qué raro, porque aquí cuadraría mazo. Muy Es mal, verdad. se lo dices. Yo te lo digo. Lo único que le dices. Sí. Muy mal, venga campanada. Me parece bien. No, que después sería mucha presión, también te digo. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Con cebolla. Muy bien, así me gusta. Bien. Le hemos hecho bien el filtro. Es que Efectivamente. el día que alguien me diga que sí, se corta la emisión. Nah. Y a ver. ¿Cómo de friki eres? Exacto, ¿cómo de friki eres? Porque. Dependiendo el nivel, o sea, dependiendo lo que entiendes por friki. Yo soy ¿Con muy qué, friki de claro, qué libros, pero de lo demás- saga de libros, películas de estas típicas conocidas, Star Wars, Star Trek, El Señor de los Potter. Anillos? de esto soy muy mala. Yo como mucho Harry Potter y por los niños. ¿Y libros? ¿Alguna saga de estas que digas? ¿De fantasía o de lo que te guste? No sé mucho, no soy muy friki. Bueno, Debo confesar. en esta suspende un poco, pero... Sagas Soy de todo no- más de cosas negros, pero Esto- o sea, esto iba a no es decir, tanta y- fantasía. ¿Y sagas de novela negra? Hombre, a mí me gusta sin ficción. La colección de sin ficción, por ejemplo, es algo que me apasiona. Vale. Eso nos valía. Nos puede valer también. Ah, vale. O sea que- Claro, que son todo de crímenes de verdad, ¿sabes? Son crímenes de verdad y entonces te los explican. No, está bien. Y la siguiente, para que nos hagas el trabajo, ¿a quién nominas para que invitemos a una entrevista? ¡Oh! Claro, es que no sé a quién habéis traído antes. Hombre, yo nominaría a Selva, porque a mí Selva la conozco mucho y me tiene siempre fantasía. O sea, yo es una fantasía. Perfecto. con Selva. No la hemos traído y está en la lista, así que ya buenísimo. encima con recomendación no va a poder decir que no. No, pues yo Selva Orejón, o sea, yo siempre me quedo con la boca abierta. Pues genial. ¿Estará para la siguiente temporada? Seguramente sí. Sí, yo creo que sí. Y llegando al final, para cuadrar en tu calendario, tenemos alguna pregunta del chat. De la gente que nos está viendo. Que precisamente una que lo hemos comentado muy por encima y es la aparición de la IA. Y nos preguntan cómo crees que va a afectar a tu trabajo, en concreto relativo a lo que es la detección de voz y timbre, a efectos legales, con el tema de la clonación de voces con IA, y en qué medidas de detección y protección de esta falsificación estáis trabajando. Pues la verdad es que nos afecta y mucho. Yo tengo que confesar que la verdad es que tengo bastante miedo, porque hasta ahora, y lo digo hoy y ya no lo digo mañana, como me he repetido antes, hasta ahora se puede detectar, pero realmente el nivel de sofisticación está cambiando cada día y es brutal. Sé que hay varios proyectos nacionales que están trabajando tanto en texto como en voz, pero ¿cuál es el problema? Que claro, esto tarda 4 o 5 años. A mí lo que me preocupa de este tipo de proyectos es lo que se está trabajando o el material con el que se va a trabajar ahora, ¿no? A empezar el proyecto, si realmente esto va a ser útil de aquí 4 o 5 años cuando se acabe el proyecto, ¿no? Que obviamente no deja de ser un avance a nivel científico, pero claro, a nivel laboral, ¿no? De lo que nosotros tratamos en nuestro día a día, es complicado. De hecho, a mí me consta que los cuerpos ya de seguridad ya están también trabajando, se están intentando formar, pero claro, es que tampoco hay formaciones ni capacitaciones, porque es que se está trabajando sobre lo que hay ahora en este momento, ¿no? Y realmente es muy complicado, muy complicado. Está complicado. Joder, es que es eso, o sea, luego te voy a mandar una cosa a WhatsApp o a Telegram y me das tu opinión. Y una pregunta que es por el interés de uno de
de una de las personas que está por aquí por el chat, y es si te gustaría ir a Navaja Negra. No sé si es invitación. Yo donde me inviten, yo donde me inviten, ¿eh? Pues ahí lo dejo. El que tenga Yo que me dejo recoger el liar muy guante, que lo rápido. recoja. El que tenga que recoger, que lo recoja. Voy a ver si... Espera, es que me ha ido corriendo a cerrar una ventana porque es que se acaba de romper el cielo. Pero brutal. Hace un calor que flipas y se acaba de romper el cielo. Yo creo... Y mi primer pensamiento ha sido ¡la ropa! Claro, normal. Lo siguiente, yo creo que no quedan más preguntas. ¿Qué tal? ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien, muy bien. Yo Ha sido siempre fácil. como bien. Sí, me lo habéis puesto fácil, ¿eh? Tenía más miedo. Nah. Nos hemos portado bien. Ha sido un gustazo. Totalmente. Que con el público tech siempre me pongo más tensa, ¿eh? Al revés, como no sabemos nada, nos podemos meter una trola de esto es facilísimo. ¿Cómo? Pues no os lo explico, no lo vais a entender. Pero y ya está, y nosotros, pues sí que lo hará. Y ya está. No, muy bien, muy bien. No, yo creo que con el tema, a mí sobre todo esto de la inteligencia artificial, yo creo que al final tenemos que ir a combinar sistemas, ¿no? No únicamente analizar la señal, ¿no? Que es lo que se está haciendo hasta ahora, sino también a lo mejor poner componentes lingüísticos, que son los más difíciles de imitar, ¿no? Yo creo que todo el nivel pragmático, las palabras que utilizan y todo, va a haber una parte que sí que la va a poder copiar, pero va a haber otra parte que no. Y ahora, por ejemplo, en texto es lo que se está haciendo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando dice, bueno, reproduce como escribe tal persona, hay parámetros en los que se fija y parámetros en los que no, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a sistematizar esos parámetros en los que no se fija y que después no se divulgue. Porque, claro, después aquí hay hay personas que dicen, ay, pues mira, esto que no lo ha dicho nadie lo voy a decir. Hombre, a lo mejor hay un motivo por el cual no se dicen las cosas. ¿Eh? Es que todo no se puede decir. No sé si a vosotros también os pasa en vuestro mundo, pero es que hay cosas que no se dicen por algo. Sí. Pero como que cada vez hay menos filtros. Como que cada vez dices, ya parece que no, que todo se puede decir. Claro. Pero sí, hay veces que dices, hombre, eso lo podemos haber ahorrado. Que siempre hay gente pensando mal. Entonces es esa gente la que no hacía falta que se enterase. Pero sí, yo creo que es el porcentaje. Que sí que pasa. Sí. De hecho, yo creo que, bueno, nosotras, la entrevista termina aquí. Muchísimas gracias por el rato. Vamos a cortar directo, que a veces nos quedamos más, porque tenemos que preparar cosas que nosotras mañana sí nos vamos a Cyberworld. Sí. Yo tengo un evento con universidades, primero por la mañana. Y iba a decir, Marta da 2 charlas. Una la da ella por la mañana en Cyberworld y luego da otra por la tarde conmigo. Y la de Marta igual te interesa con todo lo que hemos estado hablando. Yo voy a hablar de ingeniería social y voy a ver algunos ejemplos de generación de voz con IA. Y luego por la tarde hablamos de comunicación no verbal, que hemos tocado ahí justo también esas preguntas, porque como estamos formándonos y conociendo un poquito esa parte, pues ya que voy a preparar algo de lo que estoy mirando justo y estamos investigando un poco, que cuesta menos. Y no lo había dicho, o sea, la gente no lo había dicho, así que los que estén escuchándolo y vayan a ir a Cyberworld van a ver cositas de IA en la primera charla. Es muy genérica, pero luego la parte práctica vamos a tocar un poquito de IA. Y da mucho miedito. Yo he visto algo que me ha mandado y digo, hola. Sí, luego te mando, te voy a mandar unas muestras y a ver qué te parece. Yo creo que está logrado. No es impredecible, pero está muy conseguido. Cuela. Qué bien. Cuela. Qué bien. ¿Ves cómo mañana no podía repetir lo mismo? He dicho mañana y eran 10 minutos, jolín. No tanto, pero se acerca mucho. Está muy bien. Y nada, te liberamos para que puedas ir a cenar en hora. No seamos nosotras las que alteremos ese calendario. Darte de nuevo las gracias. Un ratito súper chulo. A vosotras. Y nada, espero vernos pronto, a más tardar en Navaja. Así que si vamos por... Bueno, ya te iba a decir, si vamos por allí te avisamos, pero ya no es por allí, así que es por allá. ¿Quién sabe? Hasta aquí podemos leer y espero eso, que lo hayas disfrutado, que lo hayas pasado bien. Reiterarte nuestro agradecimiento. Totalmente. Y que no sea la última vez que te veamos por aquí. Eso es.
A ver si recoges el otro guante que te hemos tirado. Ya nos dirás si te gusta. A ver qué te parece. Y el resto es que todavía no podéis saber nada, así que lo dejamos ahí en el aire. Si os tenéis que enterar, ya os enteraréis. Así que nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. A vosotras, un placer. Hasta luego. Que sí, que acabo aquí.